Hola, esta vez lo vamos a dedicar a la paleontología estratigráfica, que tiene que ver con la lectura de las capas de la Tierra y lo que de esto se interprete. Vamos a comenzar con una serie de conceptos eh, que van a parecer un poco sueltos, pero que más adelante van a comenzar a tener más sentido. Es muy importante que los manejemos muy bien. Y bueno, comenzamos con el concepto de estratigrafía. Es la rama de la geología que estudia a las sucesiones estratigráficas. Su objeto de estudio, como tal, son los estratos, que se definen como una unidad litológica a manera de capa que presenta diferencias en textura, color y composición con respecto a las sub y suprayacentes, es decir, las que están arriba y abajo de esta capa. Si un estrato mide menos de 1 centímetro de espesor, entonces se le denomina lámina. Un conjunto de estratos que están de manera natural acomodados y que se formaron en un mismo lugar se conoce como sucesión estratigráfica. Y precisamente la interpretación de estas sucesiones es lo que nos dice la historia natural de un lugar. Las sucesiones estratigráficas tienen 4 características muy importantes. La primera de ellas es la superposición, que dice que las capas más recientes normalmente están sobre las capas más antiguas. Esto tiene muy contadas excepciones cuando por algún movimiento tectónico o por erupciones volcánicas puede ser que se volteen estas capas, pero es muy raro que suceda eso. Normalmente las capas jóvenes son las que están en las partes más arriba y las capas viejas están mucho más profundas. La segunda característica es la horizontalidad original. Esto quiere decir que independientemente de cómo encontremos los estratos, eh, estos se formaron de manera horizontal porque los formó la gravedad, digamos, la sedimentación de partículas por medio de la gravedad. Entonces, bueno, por movimientos tectónicos normalmente podemos verlos así como en la imagen, ¿no? Que ya están removidos. La característica de relaciones de corte transversal se refiere a que cuando encontramos algunas intrusiones, por ejemplo, aquí lo que vemos con la letra R en la imagen, es que son fluidos de magma que se dieron posteriores a la formación de todos los demás estratos y que por lo tanto son más jóvenes que los demás. A eso se refiere esta característica. Y finalmente, que existe una sucesión biótica, es decir, el contenido en fósiles está también pues acomodado de acuerdo a cómo se fue depositando. Entonces esto también es muy muy importante. Esos son los 4 principios de o que rigen a las sucesiones estratigráficas. Bien, hay una clasificación de los estratos de acuerdo a 2 criterios. Uno es el criterio del tiempo y otro es el criterio de contenido en fósiles. El primero que vamos a ver es el criterio del tiempo y este se denominan unidades cronoestratigráficas. Quiero aclarar que lo que estamos haciendo es clasificar los estratos, no el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, la unidad más grande es el eonotema, que es un conjunto de estratos que representan a un eón. Esto no quiere decir que estamos midiendo o analizando el eón, sino estamos analizando los estratos que representan a este tiempo, ¿ok? Los eonotemas se dividen en eratemas, así como los eones se dividen en eras. Un eratema
es un conjunto de estratos que representa una era. Así como un sistema es un conjunto de estratos que representan a un periodo. Y ustedes saben que los periodos se dividen en épocas, por lo tanto, la serie es un conjunto de estratos ya más pequeño que se corresponde a una época. Por ejemplo, podemos tener un eonotema proterozoico, un eratema paleozoico, por ejemplo, un sistema jurásico y una serie eoceno, por ejemplo, ¿no? La quinta unidad cronoestratigráfica, cabe aclarar que no es de alcances mundiales. Las otras 4 que acabo de mencionar sí. Se denomina piso y es porque representa un conjunto de estratos menores a una época. ¿Por qué no son de alcance mundial? Porque normalmente representan formaciones que suelen ser regionales. Por lo tanto, los pisos se reconocen por continente geológico, es decir, hay pisos en Sudamérica que son diferentes a los de Norteamérica, que son diferentes a los de Eurasia, etc. Cada continente real tiene, y con real me refiero geológico, tiene una serie de pisos. Por ejemplo, en esta tabla podemos ver los pisos. Aquí se nombran como stage o age y todos terminan en N, como pueden ver. La traducción al español debe de ser ense. Entonces tenemos, no sé, existe el mactrictiense, campaniense, jarremaniense, etcétera, ¿no? E insisto, son regionales. Hay algunos que sí se pueden homologar en diferentes continentes y si es posible, entonces sí se quedan con el mismo nombre en todos los continentes, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de los pisos mesozoicos, sobre todo del Jurásico y del Cretácico, suelen ser mundiales. Por ejemplo, el Mactrictiense, que es el límite del Cretácico, límite superior, que va de 72 a 66 millones de años. Lo pueden encontrar en esta tabla. ¿Y cuál es la importancia de los pisos? Bueno, pues son los que nos dan precisión, por ejemplo, en el momento de ubicar en el tiempo a una determinada especie fósil. El otro criterio de clasificación, como les había dicho, tiene que ver con el contenido de fósiles y en este caso hay 2 unidades. La biozona, que se refiere a un estrato que tiene una sola especie fósil representada. O la faunizona, que es donde existe una asociación de especies fósiles. La verdad es que son mucho más comunes las faunizonas que las biozonas. Es raro que encontremos una sola especie fósil en un estrato. Bueno, ¿cómo es que sabemos la edad de una roca, la edad de la Tierra, o cuándo es que sucedieron diferentes eventos como una glaciación o no sé, una actividad volcánica muy del pasado? Justamente es lo que vamos a platicar un poquito con el resto de este video y los 2 siguientes, que son los métodos para determinar la edad de rocas y fósiles. Suele ser un tema un poquito complicado, espero que no les parezca así, no les parezca complicado. Bien, los métodos de determinación de edades se clasifican en 2 conjuntos que tienen que ver con la precisión que nos ofrecen. Un conjunto son los de edad absoluta, que son los que nos dan mayor precisión y que no necesitan compararse
a otras unidades, es decir, el objeto en sí nos da la edad. La edad relativa, por el contrario, nos da menos precisión y también es necesario compararlo con otras unidades. Pero ambos conjuntos de métodos son aceptados dependiendo de qué es lo que estemos buscando. O sea, no hay ni mejor ni peor en ninguno de los dos conjuntos. De edad absoluta se conocen 6 métodos: el fechamiento radiométrico, la dendrocronología, el depósito de barbas, la liquenometría, la hidratación de obsidiana y la termoluminiscencia. De edad relativa se reconocen 2: utilización de fósiles índice y correlación estratigráfica. Es importante decir que para paleontología los que se utilizan nada más son estos que se encerraron en los rectángulos rojos. En la edad absoluta se utiliza el fechamiento radiométrico y se utilizan los 2 de edad relativa. Los otros 5 de edad absoluta son del dominio de la arqueología. O sea, no quiere decir que no sirvan, por supuesto que son muy útiles, pero los límites que tienen en cuanto a la escala temporal hacen que no sean tan útiles para fósiles, porque los fósiles en cuanto a edad se salen mucho de la precisión que nos pueden dar estos métodos, ¿no? Entonces, nos vamos a basar en estos 3 métodos que marcamos aquí. Y vamos a comenzar con los métodos para determinar la edad absoluta. Para esto vamos a hacer un muy brevísimo repaso de algunos elementos que necesitamos de química y de física para poder entender cómo es que conocemos o reconocemos las edades de las cosas. Entonces, vamos a comenzar por una serie de conceptos muy elementales, pero que es muy importante que los manejen muy bien para cuando pasemos a ya la explicación de cómo es que obtenemos la edad. Vamos a arrancar recordando la clase de química, de las primeras clases de química, en donde se explica la estructura del átomo. Y bueno, aquí lo importante es reconocer, yo sé que hay más partículas subatómicas, pero con estas 3 es suficiente para lo que necesitamos. Recordemos que el núcleo atómico está constituido por protones y neutrones, y les recuerdo que los protones son de carga positiva y los neutrones son de carga neutralizada. No que no tienen carga, eso sería incorrecto, sino que está neutralizada. Y los electrones que están en una nube alrededor, moviéndose todo el tiempo, de carga negativa. Les recuerdo también que un protón es más o menos 2000 veces más grande que un electrón, pero sus cargas son contrarias pero equivalentes, es decir, es tan positivo un protón como negativo un electrón, ¿sí? O sea, las cargas son equivalentes totalmente. Bien, recordemos también otra serie de conceptos muy importantes, en este caso el de número atómico. Les recuerdo que el número atómico está dado por el número de protones que se encuentran en el núcleo atómico y son los que les dan la naturaleza química a cada elemento. Es decir, por ejemplo, si tiene un solo protón es hidrógeno, si tiene 2 protones es helio, si tiene 3 es litio y así sucesivamente. El número de protones nos dice cómo se va a comportar químicamente. Y la masa atómica es la suma de protones y neutrones que están en el núcleo. En este caso, por ejemplo, tenemos un núcleo atómico de helio, el cual tiene como número atómico 2 y como masa atómica 4. Los electrones, por ser tan pequeños, se desprecia su peso, ¿sí? O sea, no es que no lo tengan, sino para este caso no se considera.
Entonces, les recuerdo que gracias al número atómico se puede, o sea, se elabora la tabla periódica, están acomodados por el número de protones que tiene cada núcleo atómico, ¿no? Otro concepto importante, en este caso, es el de isótopo, que se refiere a elementos que tienen el mismo número atómico, naturalmente, pero varía la masa atómica. Es decir, tienen un número variable de neutrones. Aquí tenemos un caso específico, el carbono 12 y el carbono 14. El carbono 12, entre comillas, es el carbono normal, que tiene 6 protones y 6 neutrones. Los elementos que tienen pocos protones, o sea, los bajos en la tabla periódica, normalmente tienen el mismo número de neutrones que de protones. Y la variante aquí, el isótopo que tenemos, es el carbono 14, cuyo número atómico pues obviamente sigue siendo el número 6, pero la masa atómica varía a 14 en vez de 12, es decir, tiene 2 neutrones de más. ¿Sí? Entonces eso es un isótopo, es también otro concepto muy importante que vamos a manejar más adelante. Bien, les recuerdo que también en el universo funciona mediante 4 fuerzas fundamentales de atracción-repulsión. No hay ni más ni menos que esas 4, y esas 4 son las que mantienen la organización, digamos, del universo como lo conocemos. 2 de esas fuerzas las conocen bien porque se manejan en los cursos normales de su formación escolar, digamos. Pero las otras 2, ahorita se las voy a mencionar, algunos de ustedes quizás no las han escuchado, no lo sé, espero que sí. Bueno, estas 4 fuerzas son gravedad, que es solo de atracción, que tiene que ver con la masa, es decir, la masa se atrae entre ella, y entre mayor masa, mayor fuerza de gravedad, que es reconocida como una distorsión, digamos, del universo, del espacio, ¿no? El electromagnetismo, que es de atracción-repulsión, es decir, aquí estamos hablando de las cargas diferentes se atraen, las cargas iguales se repelen, ¿no? Positivo y negativo. Las otras 2 fuerzas, estas primeras, digamos, bueno, son del dominio de la percepción humana, digamos, ¿no? Pero no así las otras 2, y son la interacción nuclear fuerte, se refiere a lo que mantiene unido al núcleo atómico. Porque, por ejemplo, los protones todos son positivos y por lo tanto se están repeliendo entre ellos, ¿sí? ¿Qué es lo que los mantiene en ese lugar entonces? Es una fuerza mayor a la electromagnética, pero la interacción nuclear fuerte es, así como es extremadamente fuerte, también es muy, muy limitada. Es decir, partiendo del centro del núcleo atómico hacia los lados de manera radial, no tiene demasiado alcance. Por esa razón, no existen núcleos atómicos demasiado grandes. Es decir, yo no sé si ustedes se habían preguntado por qué no existe el elemento químico número 600 o el elemento químico número 5712. No, más allá del 121, 122, por ahí, dejémoslo a 130, ya no es posible. ¿Por qué? Porque la interacción nuclear fuerte ya no tiene ese alcance y por lo tanto la electromagnética ya es más fuerte en esa zona que la interacción nuclear fuerte y no mantiene unido al átomo. Y la última es la interacción nuclear débil. Como su nombre lo dice, también es en el núcleo,
pero en este caso es más débil que la fuerte y permite el movimiento interno de las partículas en el núcleo, y a veces este movimiento hace que puedan irse acercando al borde y por lo tanto escapar del núcleo. Es lo que permite la radioactividad. Eso nos interesa mucho también para este tema. Entonces, esas son las 4 fuerzas que mantienen el orden del universo. Entonces, bueno, aquí las vemos. Les recuerdo que el electromagnetismo pues tiene alcances de kilómetros, digamos. Por ejemplo, en el caso de la magnetosfera de la Tierra. La gravedad tiene alcance universal. Es lo que de hecho mantiene toda la materia del universo interaccionando una con otra. Y las otras dos pues son a nivel de el núcleo. Ahí vemos. Entonces una nos permite la radioactividad, la débil, y la otra nos permite que el núcleo esté unido. Aquí vemos entonces la fuerte, lo que les comentaba, que parte del centro del núcleo atómico y es más fuerte que la electromagnética, en este caso, en ese lugar, ¿no? O sea, vence a la repulsión electromagnética. Cuando se libera, aunque sea por un momento, la interacción nuclear fuerte, libera enormes cantidades de calor. Ese es el principio de, por ejemplo, una explosión nuclear, que es una reacción en cadena en la cual se utiliza, por ejemplo, un neutrón como si fuese una bala. Este neutrón hace que un núcleo atómico grande e inestable, por ejemplo el uranio, sea partido en dos. De ahí salen partículas que sirven como bolas de billar que van y chocan con otras, y de esta manera se hace una reacción en cadena que libera grandes cantidades de calor. Estoy hablando de que en el punto en donde estalla un arma nuclear, la temperatura sube de estar normalita, no sé, a 20 grados centígrados, sube a más de 10 millones de grados, ¿no? En ese punto. La interacción nuclear débil lo que hace es permitir el movimiento al interior del núcleo atómico de esta manera. Entonces, a veces, insisto, algunas partículas que estaban presas por la interacción nuclear fuerte pueden escapar a manera de radiación, ¿sí? Bueno, por el momento es todo en este video. No dejen de ver los otros dos que faltan para seguir la línea.